Muy buenos días, chicos. Hoy en este video en particular vamos a analizar a Protágoras y los sofistas. Muy bien, para iniciar hay que saber qué es un sofista. Pero para saber qué es un sofista es necesario primero también averiguar por qué nacen los sofistas. La antigua Grecia tiene el honor de haber sido quien nos dio la democracia. Pero no solo la democracia, la república, el gobierno de todos o el sistema de votación son todos originarios de la antigua Grecia. Si bien la república se le suele asumir más a Roma, hay ciertos indicativos de que Atenas ya tenía sistemas republicanos. ¿Qué es la democracia? El gobierno de todos, o el gobierno del pueblo, o de una mayoría, como uno lo quiere decir. Pero básicamente es un sistema en el cual se le da al pueblo algún margen de elección, a diferencia de las tiranías o las monarquías en las cuales solo gobierna uno, en el caso de la monarquía, o un pequeño consejo en el caso de la tiranía. Muy bien. El hecho de que ahora todos los ciudadanos tengan opinión, ya sea con un voto o ya sea en una asamblea abierta, hace necesario que exista una nueva arte, la retórica. Inevitablemente, en cualquier sociedad organizada va a haber grupos que choquen entre sí, que no estén de acuerdo los unos con los otros, y estos grupos van a querer siempre hacerse con su lugar y van a querer poder sobreponer su postura por sobre las demás. Pero estos sistemas están hechos de tal manera que ya no se aguante el uso de la fuerza. La revolución ya no es una gran opción, puesto que tú tuviste tu oportunidad y fallaste. Entonces, las clases nobles, los dominantes, aquellos que tenían derecho a voz y voto, necesitaban hacerse escuchar, pero no podían hacerlo por la fuerza. El voto, a final de cuentas, iba a ser secreto, o por lo menos tú no ibas a gobernar ahí, por lo cual se inventa la retórica o el arte de convencer con las palabras, embellecer tu discurso, usar ciertas técnicas. Entre ellas, por ejemplo, podemos nombrar el acentuar la voz, de tal manera de ser más convincente, o el hacer lucir la propia persona como lo mejor, de nuevo acentuando la voz. Dar tres sinónimos de la misma cosa. Estos son ejemplos de retórica. Para la retórica entonces surgieron profesionales de ella. A estos profesionales se les llamó sofistas. Recuerden que sofos significa conocimiento en griego. Los sofistas eran vendedores de sabiduría o vendedores de retórica y no cobraban barato por lo demás. Entonces, estos tipos pasaban de pueblo en pueblo enseñando el arte y recibían la ventaja para que luego los nobles se vayan a los juicios. ¿Cuál es el problema de los sofistas? Que en este sistema la verdad ya no es lo más importante. Ya no es como Heráclito, no puedo estar seguro de la verdad porque todo cambia. Ya no es como Parménides, la verdad es una y si yo la conozco ya no hay otro camino posible. Sino que ahora es yo debo convencerte a ti. Lo que yo diga y si yo soy más convincente es la verdad. Muy bien. Entre estos, el más importante fue Protágoras. Pero no es el más importante por haber sido el que más alumnos tuvo, que por lo demás sí tuvo bastantes, ni por haber sido bastante mejor que los otros. En ese caso podríamos mencionar al sofista Gorgias. Fue el más importante porque fue el más cercano a los filósofos. Lamentablemente, el legado de Protágoras para la filosofía no ha sido de los mejores. Continuemos. Protágoras fue un joven que, a diferencia de la gran mayoría de los filósofos, nació en las clases bajas de la sociedad griega. Un día,
él inventó un mecanismo, una mochila especial, para cargar una gran cantidad de leños de madera que generalmente un solo hombre no podría cargar él solo, en su espalda y sin mayor incomodidad. Lo conoció entonces un filósofo presocrático llamado Demócrito, de hecho, el último de los filósofos presocráticos, puesto que era contemporáneo a Sócrates. Si les suena el nombre, Demócrito es también el padre de la teoría atomista. Pero él, al ver que el chico Protágoras era muy inteligente, decidió tomarlo bajo su alero y enseñarle a pesar de que él no era una persona de altos recursos. De hecho, ni siquiera cobraba Demócrito. Fue en estos estudios donde él se dio cuenta de cómo es que los filósofos presocráticos argumentaban, dando la causalidad del efecto, y además desarrolló y aprendió el arte de la retórica, del convencer con las palabras. Junto con ello desarrolló el siguiente paso, embellecer el discurso, usar palabras complejas, palabras exquisitas para que lo que él decía tuviera un mayor margen de convicción o persuasión. Protágoras, de esta manera, luego al viajar a Atenas, se hace muy amigo de Pericles, general ateniense. Muchos lo recordarán de la película 302. Y Pericles le encargó hacer una constitución. En este momento fue cuando Protágoras dio sus primeros pasos en la política. Y él lo dio con una concepción bastante particular. El hombre es la medida de todas las cosas. Esta concepción debe ser entendida tanto a nivel particular y a nivel general. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso quiere decir, para nivel general o nivel de ciudades, que cada ciudad decide qué es lo mejor para ella, cómo administrarlo, qué es una ciudad, qué es importante, qué no. Cada ciudad tiene un margen de decisión. Esto contrasta con otros filósofos que ya vamos a ver que son contemporáneos a Parménides. Contrasta en qué sentido. Muy simple. Que estos filósofos ya estaban empezando a buscar cuál era el mejor tipo de gobierno, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo mejor en términos de Parménides. Por tanto, existía solo un bien, solo existe una manera, solo existe una verdad. Pero con el hombre es la medida de todas las cosas, dicen, no, no existe verdad. Verdad no va a ser más que lo que nosotros consideremos verdad. Y esto tiene como grave consecuencia que también funciona a un nivel personal. ¿Qué significa esto? Ya no existen verdades, sino que existen solo opiniones subjetivas. Protágoras, en este punto, lega para el resto de la humanidad los siguientes dos conceptos: el subjetivismo, todo es dependiendo del sujeto, y el relativismo. Existen dos tipos de relativismo, el relativismo personal y el relativismo universal. Solo uno es válido. La preposición todo es relativo, muy defendida y adjudicada a Protágoras de manera injusta, tiene una contradicción en sí misma. Si todo es relativo, el hecho de que todo sea relativo implica que la misma preposición todo relativo es relativo. Estaríamos hablando de la relatividad de la relatividad. Y por tanto, en algún momento todo sería relativo y en otro momento nada sería relativo. Eso implica y por tanto es una contradicción y no debe ser tomada en cuenta. Esta ha sido la salida que han dado la gran mayoría de los filósofos contra estos sofismos. Pero el relativismo de Protágoras es un relativismo personal o subjetivo. Todo es relativo, pero para mí. Todo es relativo, pero en mi medida, en la medida en que yo determine que algo es relativo. Esto en último término dice, yo elijo lo que yo quiero, que él elija lo que él quiere. El problema con esta teoría
Y como la refuta Aristóteles, es que esto no funciona en el mundo. Si todos aceptamos estos relativismos, la sociedad es inexistente, no puede existir a no ser que tengamos una capacidad de ponernos de acuerdo. Si, por ejemplo, dentro de mi relativismo yo decido, no, a partir de mañana, como yo lo decido, voy a empezar a cruzar con rojo, porque rojo es la medida en la que cruzar. Podría ser que pase varios días sin que me pase nada, pero inevitablemente me van a atropellar. ¿Esto por qué? Porque si no tienes la capacidad de convencimiento, no puedes cargar esto a la sociedad. Y mis decisiones no hacen cambios en el mundo solo porque yo las tome. Si yo voy a hacer algo que va a hacer un cambio en el mundo, va a ser por una larga secuencia. Pero aún así, aun si yo pudiera cambiar las cosas como funcionan en nuestra sociedad, me vería enfrentado a que yo, por ejemplo, no importa lo que haga, no puedo cambiar las leyes de la física. No importa lo que haga, no puedo cambiar las leyes de la química, del movimiento, etc. Este es el gran problema de Protágoras. Pero esto significa solo que tiene una debilidad en el margen epistémico o noseológico, en el margen del conocimiento. No es una teoría para explicar el mundo, pero el mismo Protágoras lo reconoce así. Es una teoría para explicar, y más que para explicar, para hacer funcionar las sociedades. El siguiente punto a analizar de Protágoras es su postura teológica. No parece muy importante, pero explica la causa de su muerte. En una ocasión, después de que Protágoras escribe su gran libro sobre lo que es, él va a la plaza y le preguntan: Protágoras, ¿qué crees de los dioses? ¿Existen o no existen? Y él le contesta al sujeto que le pregunta: sobre si los dioses existen o no, no lo sé por lo oscuro del asunto. No creo que alguien pueda saberlo, puesto que mi vida es muy corta. Y no creo que alguna vez lo llegue a saber. Protágoras, en este punto, junto con el relativismo, nos entrega también por primera vez el agnosticismo, el no saber si Dios existe o no. No saber si existen los dioses o no saber sus cualidades. Esto también es importante dentro de su teoría política. ¿Por qué? Porque si tú pones atención al mundo, cada nación elige sus propios dioses. Cada nación elige cuánto venerar y a quién venerar. Chile durante mucho tiempo fue un país confesionario de tipo católico, pero nada nos obliga a que la constitución que se pueda redactar a futuro sea ahora un país confesionario de tipo budista. Hoy en día somos un país laico. Del mismo modo, Protágoras defiende esto, pero para las creencias personales. Protágoras es un claro ejemplo de la aceptación de todas las costumbres. El problema de la aceptación de todas las costumbres, como ya dijimos, es que no necesariamente explica el mundo y no necesariamente va a acertar. De hecho, si la exacerbamos, podríamos llegar incluso a la paradoja de Popper. ¿Qué dice la paradoja de Popper? Si yo tolero la intolerancia, en algún momento me van a someter a mí. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por este video. Espero nos veamos pronto.